Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré leyendo la carta que emitió el obispo Strickland, donde pide a los obispos de Estados Unidos que declaren que Francisco, ya no enseña la fe católica. Vamos a la lectura. Antes quiero invitarlos para que se suman al canal y cada día seamos más. Invito a quienes no se han suscrito, lo hagan, así como muchas gracias a quienes ya lo han hecho. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. En este periodo de otoño, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se reúne durante su asamblea plenaria de otoño en Baltimore. El obispo Strickland ha escrito una carta y quiero darle lectura y usted pues va analizando, reflexionando y dando también su opinión en los comentarios. Inicia la carta así: queridos obispos, os reunís hoy aquí, apóstoles actuales, cuando la Iglesia y por tanto el mundo se encuentra al borde de un precipicio. Y sin embargo vosotros, a quienes se os ha confiado la custodia de las almas, preferís no decir ni una palabra de peligro espiritual que encierre sobre ellas. Hoy nos encontramos en la cúspide de todo lo que se ha profetizado sobre la Iglesia y las abominaciones que surgirían en estos tiempos. Un tiempo en el que todo el infierno ataca a la Iglesia de Jesucristo y un tiempo en el que los ángeles caídos del infierno ya no buscan entrar en sus sagrados salones, sino que se quedan dentro, asomándose por sus ventanas y abriendo las puertas para dar la bienvenida a la destrucción diabólica. Y continúa la carta, dice: creo que San Judas tenía en mente a hombres como muchos de ustedes cuando escribió a los hombres que festejan juntos sin temor, alimentándose a sí mismos, nubes sin agua que son llevadas de un lado a otro por vientos, árboles del otoño, infructuosos, 2 veces muertos, arrancados de raíz, olas embravecidas del mar, echando espuma de su propia confusión, estrellas errantes, etc. La carta de Judas 1, del 12 al 13. Mucha gente se ha preguntado qué hará falta para que más de pocos obispos hablen por fin en contra de los falsos mensajes que influyen constantemente desde el Vaticano bajo el liderazgo de Francisco. Y yo me hago la misma pregunta una y otra vez. La pregunta del obispo Strickland dice, se especifica así: ¿qué se necesita? Dice: ¿no sabéis que vuestro Señor enviará a sus ángeles vengadores para que amontonen brasas de fuego sobre las cabezas de aquellos que fueron llamados a ser apóstoles y que no han guardado lo que Él les ha dado? Es una pregunta interesante, pero continuemos con la lectura. Y sin embargo, casi todos vosotros, hermanos míos, observasteis en silencio cómo se celebraba el sínodo de la sinodalidad, una abominación construida no para custodiar el depósito de la fe, sino para desmantelarlo. Y sin embargo, pocos fueron los gritos que os oyeron de vosotros, hombres que deberían estar dispuestos a morir por Cristo y por la Iglesia. El documento final del sínodo ha sido publicado, pero con el juego de manos tan característico del Vaticano controlado por Francisco. Al llamar la atención sobre las cuestiones que preocupan a muchos, han deslizado lo que siempre fue un verdadero objetivo sin que nadie se diera cuenta. Lo que buscaban en primer lugar era el desmantelamiento de la Iglesia de Cristo mediante la sustitución de la estructura de la Iglesia como nuestro Señor la instituyó, con una nueva estructura de sinodalidad diabólicamente inspirada, que en realidad es una nueva Iglesia que no es absolutamente católica. Ahora vemos desplegarse ante nuestros ojos, las palabras proféticas del venerable arzobispo Fulton Sheen,
que decía: ¿cómo su religión será la hermandad del hombre sin la paternidad de Dios? Estableceré una contraiglesia que será el simio de la iglesia, porque él, el diablo, es el simio de Dios. Tendrá todas las notas y las características de la iglesia, pero al revés, y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todo lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Esto fue emitido por el arzobispo Fulton Sheen el 26 de enero de 1947. Imagínate qué distancia estábamos, 60, 80 años de distancia, y cuánta realidad. Dice la carta: con el impulso a la sinodalidad, vemos que los enemigos de Cristo nos están poniendo adelante, como dice el arzobispo Sheen, una nueva religión sin cruz, una liturgia sin mundo por venir, una religión para destruir una religión, o una política que es religión, una que rinda a hacerse incluso las cosas que son de Dios. Pero se vuelve a preguntar Strickland: ¿qué se necesita? Y se responde: una comprensión rudimentaria del papado nos deja con la realidad de que Francisco ha abdicado de su responsabilidad de servir como el principal guardián del depósito de fe. Cada obispo hace esta solemne promesa de custodiar el depósito de fe, pero el oficio petrino existe principalmente para ser el guardián de los guardianes y el siervo de los siervos. San Pedro recibió el oficio que lleva su nombre cuando, después de la resurrección, Cristo le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y San Pedro respondió: tú sabes que te amo, sanando así su traición mientras que Cristo soportaba su pasión. ¿Y quién es este Jesús a quien Pedro profesa amar? Él es, por supuesto, la verdad encarnada. Por lo tanto, San Pedro está afirmando que ama la verdad. Esto nos deja con otra pregunta: ¿ama el Papa Francisco la verdad que Jesucristo encarna? Tristemente, sus acciones, sus políticas que promueven una versión relativizada de la verdad, que no es verdad en absoluto, nos impulsa a una conclusión devastadora. El hombre que ocupa la silla de San Pedro no ama la verdad y busca remodelarla a imagen del hombre. No puede haber obispo que desconozca las declaraciones que ha hecho Francisco, que son negaciones inequívocas de la fe católica. Por ejemplo, ha declarado públicamente que Dios quiere la existencia de todas las religiones y que todas las religiones son un camino hacia Dios. En esta declaración, Francisco ha negado una parte integral de la fe católica y se pregunta: ¿cuántas almas se perderán si aceptan su errónea afirmación de que todas las religiones conducen a la salvación? Lo que me resulta tan difícil de entender es que los apóstoles modernos, hombres ordenados para ser guardianes de la fe, se niegan a reconocer esto y en su lugar ignoren o incluso promuevan esta falsedad mortal. Todos los obispos y cardenales deberían declarar públicamente e inequívocamente que Francisco ya no enseña la fe católica. Hay almas en juego. Por lo tanto, vuelvo a preguntar: ¿qué se necesita? Como sucesores de los apóstoles, esta situación debe obligar a los obispos de la Iglesia de Cristo a responder nosotros mismos a la pregunta fundamental: ¿amamos de verdad a Jesucristo, la verdad encarnada? Con un papa que no se opone activamente a las verdades divinas de nuestra fe católica, recae en los obispos del mundo, con un papa que se opone activamente a las verdades divinas de nuestra fe católica, recae en los obispos del mundo la responsabilidad de profesar su propio amor a nuestro Señor Jesucristo, de custodiar el sagrado depósito de fe y de oponerse a cualquier intento de desmantelarla. Volvamos a la fatídica conversación entre nuestro Señor resucitado y San Pedro. Cuando Pedro respondió: Señor, tú sabes que te quiero, Jesús responde: apacienta mis corderos, y de nuevo apacienta mis ovejas. ¿Cómo ha de apacentar Pedro a los corderos de Cristo? Con la verdad, por supuesto, con Jesucristo mismo, que es la verdad. Sin embargo, ¿dónde están esos hombres a los que el Señor ha llamado para apacentar sus ovejas?
¿Dónde están esos sucesores de los apóstoles que han prometido defender a las ovejas en sus vidas? Están sentados unos metros de distancia, dándose palmaditas en la espalda, escuchando palabras que saben sin lugar a dudas que no son la verdad, retrozando con las tinieblas y blasfemando contra la misma verdad que los apóstoles originales murieron por preservar. Y vuelve a preguntar, ¿qué se necesita? Tener las palabras de los que hablaron en la Sagrada Escritura, la sabiduría de la sagrada tradición de la Iglesia y la guía de antiguos papas, una gran multitud de santos que vendrán falsos maestros y que la santa fe sería atacada. Y sin embargo, la mayoría de vosotros habéis salido a la batalla sin llevar armadura. Y luego habéis reaccionado como uno desconcertado al ver que su piel ha sido atravesada por flechas envenenadas. Se os ha dado todo lo necesario para que vuestras cabezas no fueran desviadas por las mentiras de Satanás. ¿Por qué entonces habéis salido sin la armadura de Dios? Es tu responsabilidad cuando cuando veas flechas envenenadas de falsedad cayendo sobre los hombres, llamarles y decirles, vestíos la armadura de nuestro Señor, que es la verdad, y no seréis heridos. Y vuelvo a preguntar, ¿qué se necesita? ¿Y si sus pastores no se unen? ¿Y si todos ellos han aceptado 30 monedas de plata y callan ante la falsedad que traspasa aún más las manos y los pies de nuestro Señor? Entonces, ¿qué se necesita para que hablen? Muchos podrían decir que no es tu responsabilidad. Puedes vivir la verdad tranquilamente en tu corazón. Sin embargo, decir la verdad nunca puede ser simplemente responsabilidad de otro, porque Dios ha grabado la verdad en el corazón de cada persona. Por lo tanto, la verdad es propiedad de cada hombre como un don sagrado de Dios. Y nunca podrá nadie decir que no tiene la verdad en sí mismo, y que nunca podrá un hombre afirmar con razón que para encontrar la verdad tuvo que recogerla del viento, o que solo pudo recogerla de las palabras de otro. El alma reconoce la verdad y se nutre de ella, y aquellos que se marchitan por falta de verdad, no se marchitan porque no se les haya dado una porción de verdad en su propia alma. De hecho, la verdad ha sido suprimida una y otra vez por tal persona, y se le ha dicho tantas veces que se calle, hasta que no se atreva a levantar la cabeza. Y por eso el hombre se encuentra en un estado tan triste, y por eso cuando exclama, no es culpa mía no haber tenido la verdad o no haberla conocido cuando la encontré, hablan en falso. Nuestro Señor Jesucristo encendió el libre albedrío a los que ama, que son todas y cada una de las personas sin excepción. Ha dado el don de la verdad a todos y cada uno de nosotros, de modo que si hay una predisposición en el corazón del hombre, entonces es la propensión del alma a vibrar a su verdad. Por tanto, el alma, cuando se ve privada de la verdad, permanece latente hasta que se marchita y se convierte en algo frío y duro. ¿No has visto cómo incluso los ángeles de las tinieblas reconocen la verdad y no pueden hacer otra cosa que lo que nuestro Señor les ordene? Sin embargo, se esfuerzan por ocultar la verdad a todo hombre para la condenación eterna de cada uno. Así que, vuelve a preguntar, ¿qué hará falta? ¿Morirás por él? Firma, obispo Joseph Strickland, obispo emérito. Viva Cristo Rey. Estas fueron las palabras, la lectura de la carta que fue enviada por parte del obispo Strickland, llamando a reflexionar sobre la verdad de lo que está ocurriendo desde la silla de San Pedro para abajo en esta reunión en Baltimore de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. ¿Y usted, hermano católico, qué opina al respecto de lo que ha escrito, ha reflexionado el obispo Strickland? Leo sus comentarios. Muchas gracias.